Bueno, mi nombre es Rainer Jiménez Encarnación y en esta ocasión estaré presentando una breve exposición sobre mi tema de método numérico. La manipulación aritmética de números en la computadora. Esto consiste en cuando el usuario se comunica con la computadora en sistema decimal, es decir, introduce en ella y extrae de ella números en base decimal. Un breve ejemplo de esto lo podemos ver aquí abajo, donde dice que 1 es igual a 10 a la 0, 10 es igual a 10 a la 1, 100 es igual a 10 a la 2 y 1000 es igual a 10 a la 3, y así sucesivamente. Las operaciones aritméticas comunes. A causa de que estamos familiarizados con los números de base 10, los emplearemos para ilustrar el efecto del error de redondeo en las operaciones básicas. ¿Cuáles son estas operaciones básicas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Los cálculos grandes. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulación aritmética para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. Con esto quiere decir que los cálculos tienen que ver con los resultados previos, ya que esto se van haciendo paso por paso y al final debe de darnos un resultado previo a lo que ya hemos hecho. Cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de puntos flotantes casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es en la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática o de parábola. Los productos internos. Esto consiste en una de las manipulaciones más frecuentes de estos productos internos es el cálculo de productos internos, ya que esta operación es muy común. En particular, la solución de ecuaciones lineales. También los productos internos pueden ser de tipo simultáneos y algebraicos. Los errores de truncamiento. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. La serie de Taylor. La serie de Taylor es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie nos proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en que determinemos el valor de la función y sus derivadas en otro punto. La aproximación de orden cero. Esta relación, llamada aproximación de orden cero, indica que si tenemos un valor, ya sea f o a, lo que sea, o b, en el nuevo punto, es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si x1 y x1 más 1 están muy aproximadas entre sí, entonces es muy probable que el número valor sea similar al anterior. El teorema del valor medio para integrales. Si tenemos una x función que es continua e integrable en un intervalo que convenga ya sea x o y, entonces existe un punto x donde a y x, tal que son otras palabras, el teorema establece que la integral puede presentarse por un valor promedio de la función gx, multiplicado por la longitud del intervalo x menos a. El residuo de la expansión de la serie de Taylor. Antes de mostrar cómo se utiliza la serie de Taylor en la estimación de errores numéricos, se debe explicar por qué se incluye el argumento x en la ecuación 4.8 del ejemplo del libro. Un desarrollo matemático que se presenta en el cuadro ahora se expondrá en interrepeticiones más visual, después se entiende desde caso específico a una formación más general.
La estabilidad y condición. La condición de un problema matemático relaciona su estabilidad con los cambios de los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumentan considerablemente por el método numérico. Estas ideas pueden estudiarse usando una serie de Taylor de primer orden. Error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma para minimizar o acortar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Errores por equivocación. A todos no son familiares los errores por negligencia o por equivocación. En los primeros años de la computadora, los resultados numéricos erróneos algunas veces se atribuían a las fallas de la propia computadora. En la actividad, esta fuente de error es muy improbable y la mayor parte de las equivocaciones se atribuyen a las fallas humanas. Errores de formulación. Dichos errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Un vivo ejemplo de esto es un error de formulación insignificante, que es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Raíces de ecuación y la práctica en ingeniería. Aunque las raíces de ecuación aparecen en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área de diseño de ingeniería. Esta muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos de diseños, como lo pusieron en las ecuaciones matemáticas de modelos provenientes de estos principios, que utilizan para predecir los valores de variables dependientes. En este cuadro podemos ver los principios fundamentales, como son el balance de calor, balance de masa, balance de fuerza, balance de energía y las leyes de Newton del movimiento, donde cada variable dependiente tiene un tipo en particular, un tipo diferente de cada uno, como es el balance de calor, tiene como variable dependiente la temperatura, el balance de la masa, la concentración o cantidad de masa. El balance de fuerzas tiene la magnitud y dirección de fuerzas. El balance de energía tiene cambios en el estado de energía cinética y potencial de un sistema, y las leyes de Newton del movimiento tienen la aceleración, la velocidad y la posición. Y la variable independiente de cada uno de ellos es similar prácticamente, que es el tiempo y la posición. Hasta aquí llega mi exposición. Espero que estén a gusto.